¿Hace cuánto no duermes de verdad aunque cierres los ojos? ¿Cuántas noches has sentido que tu pecho es un cuarto sin ventanas y que el silencio pesa más que un grito? Te hablo a ti que hoy cargaste con todo, que intentaste ser fuerte, donde el alma te pedía auxilio. Respira conmigo. No estás loco por cansarte. Estás vivo y estás a punto de escuchar algo que no es casualidad. A veces creemos que si dejamos de empujar todo se derrumba, que si no sostenemos nosotros el techo la casa entera se vendrá abajo. Por eso apretamos los dientes, apilamos tareas, escondemos lágrimas y nos repetimos, yo puedo solo. Pero hay cadenas invisibles que no se rompen con más fuerza, sino con más entrega. Hay puertas que no se abren con llaves humanas, sino con manos del cielo. Y hoy con voz suave te digo suelta, no es rendirte al fracaso, es rendirte al amor que nunca te soltó. Imagina tu vida como un barco en mar picado. Las olas son deudas, diagnósticos, discusiones, silencios que hieren. Has gastado combustible intentando girar el timón contra el viento, y lo único que hiciste fue cansarte más. ¿Qué pasaría si izaras una vela nueva? La fe es esa vela, no empuja por sí misma, pero atrapa un viento que no controlas, y sin embargo, te conduce con más fuerza que todos tus músculos juntos. La fe no anestesia, orienta, no ahorra procesos, los atraviesa contigo. Te contaré 3 escenas y dime si en alguna te reconoces. Una madre mira el celular a las 2 de la madrugada esperando un llegue bien de su hijo que anda en caminos raros. Un hombre revisa por 10ª vez su correo, otro lo sentimos, hemos elegido a otro candidato. Una mujer sale del hospital con un papel doblado y un miedo que no cabe en el bolsillo. Distintos nombres, el mismo nudo en la garganta. Y si te digo que el nudo no se deshace tirando más fuerte sino aflojando y dejándolo en las manos correctas, no estás frente a un Dios distante que dicta sentencias desde un trono frío. Estás ante un Padre que conoce el peso exacto de tu mochila. No te pide que finjas, te pide que te sientes un momento y la dejes caer a sus pies. Cuando hablas con Él no se impresiona tu elocuencia, le conmueve tu honestidad. Una oración sin adornos rota vale más que 1000 frases perfectas sin corazón. Si sientes que ya oraste y nada cambió, escucha a veces lo primero que Él transforma, no es la tormenta sino al marinero. Te da paz por dentro antes de calma por fuera. Te fortalece el pulso mientras llega el amanecer. Hay una verdad que suena sencilla, pero hoy será espada y bálsamo. No todo se resuelve haciendo más. Muchas batallas se ganan soltando. Soltar no es abandono, es confianza. Es decir, yo haré lo que me toca y lo que me supera lo pondré en manos más grandes. Cuando sueltas tu alma por fin respira. Cuando entregas el caos pierde trono. Cuando confías la noche deja de ser enemiga y se vuelve cuna, allí te recoge una paz que no depende de cifras ni diagnósticos. Quiero que escribas sí ahora mismo con el corazón abierto. Hoy suelto lo que no controlo. Hazlo como un acto de fe, no de moda. Escribe y déjalo en los comentarios. No para las estadísticas, sino para darle nombre a tu decisión. Declarar te alinea. Nombrar te libera. Y mientras lo escribes, escucha lo que susurra a tu oído. Hijo, hija, yo vi esa lágrima que escondiste. Yo escuché el suspiro que nadie oyó. Yo camino en tu fuego sin que te consuma. Tal vez te preguntas, ¿y si suelto y nada pasa? Pasa esto, dejas de romperte por dentro. Tu mente baja el volumen, tu pecho se afloja, tu mirada deja de mirar la puerta cerrada y nota la ventana entreabierta. Y allí en el borde de un no puedo más suele entrar la luz. El cielo no siempre responde como imaginas, pero siempre responde como necesitas. He visto puertas que no se abrieron, porque Dios demolió la pared entera. He visto finales convertirse en prólogos. He visto desiertos florecer a destiempo. La lógica humana se arrodilla donde la fidelidad divina decide brillar. No te prometo una vida sin tormentas. Te recuerdo una presencia en todas ellas. No te digo todo será fácil. Te digo nunca estarás solo.
Hoy, mientras meriendas tus miedos, permíteme ofrecerte este pan. La paz no llega cuando todo se ordena. Llega cuando te ordenas tú poniéndolo a Él primero. No busques el control perfecto. Busca la compañía perfecta. Lo demás, encuentra lugar. Si todavía dudas, te propongo un gesto pequeño y poderoso. Cierra los ojos 10 segundos y al exhalar di en voz baja: Señor, te entrego esto. Nómbralo. Toma tú el timón. Si lo hiciste, ya diste el paso más grande, abrirle la puerta a quien no irrumpe pero llama. Escribe confío aunque no entiendo. No es resignación, es valentía. Y quédate porque en la parte 2 te voy a mostrar cómo esa fe concreta puesta en cosas muy específicas de tu día empieza a mover llaves silenciosas y abre la primera puerta que no te esperabas. No te vayas, el primer milagro suele aparecer cuando menos ruido haces. Tal vez piensas, está bien, confío, pero ¿cómo se vive eso el lunes a las 8 cuando el reloj grita y la cuenta no alcanza? La fe no es un perfume para ocasiones especiales, es pan de diario. Así como aprendes a preparar café con los ojos cerrados, puedes aprender a poner tu ansiedad en manos de Dios antes de que se convierta en incendio. Te doy un mapa en 3 estaciones, sencillo, concreto, respirable, para que la paz deje de ser teoría y se vuelva práctica. Estación 1. Vacía las manos. Todo lo que aprietas te aprieta. Por eso el primer movimiento no es hacer sino soltar. Haz un listado breve, 3 cosas que hoy te roban la paz. Nómbralas. La preocupación crece en lo indefinido. Se encoge cuando la defines. Ahora una por una entrégalas. Señor, no puedo con esto, pero confío en que tú sí. Magia no. Orden del alma. Cuando confiesas límites, abres un espacio. Y ese espacio no queda vacío, lo ocupa la presencia. El corazón deja de ser cuarto sin ventanas y se vuelve casa con viento. Ese viento tiene nombre: consuelo, guía, sustento. Estación 2. Llena el pecho de promesa. La mente es un cuarto de ecos, lo que repites se queda. Si repites miedo, el miedo toma asiento. Si repites fidelidad, la fidelidad aprende tu dirección. Elige una promesa y mastícala lento durante el día. Dila cuando te laves la cara, cuando abras el correo, cuando la voz antigua te diga no vas a poder. No es autoayuda, es memoria. La fe no inventa consuelo, lo recuerda. Como quien lleva una foto en la billetera para no olvidar a quien ama, así llevas una promesa en el bolsillo para no olvidar quién te ama. ¿Cuál? La que te arda bonito por dentro. Y si no sabes por dónde empezar, toma esta frase y hazla tuya. No peleo solo, camino acompañado. Estación 3. Haz lo tuyo, suelta lo de Dios. Hay una frontera sagrada entre mi parte y su parte. Mi parte: llamar, enviar, estudiar, perdonar, pedir ayuda. Su parte: abrir lo que nadie abre, ablandar corazones, sincronizar encuentros, multiplicar panes. El desgaste llega cuando intentas hacer la parte de Dios. La pereza llega cuando le entregas la tuya a Él. El equilibrio es obediencia. Hago hoy lo que me toca incluso si es pequeño, y suelto lo que no me toca incluso si me desespera. Vivir así es aprender una danza nueva, 2 pasos tuyos, 2 pasos de Él. Te prometo, no te pisará. Ahora déjame contarte una historia que quizá te suene demasiado a ti. María llevaba meses con su hijo Daniel metido en amistades que arrastran. Ella oraba, insistía, lloraba en silencio en la cocina para no preocupar a nadie. Un día, en lugar de predicarle, hizo algo distinto. Soltó y confió. Le dejó una nota breve en la mesa. Hijo, no me rindo, pero hoy suelto. Dios te ama más que yo. Aquí estoy para cuando vuelvas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, María durmió. No porque el problema desapareciera, sino porque dejó de pelear sola. Semanas después, sin sermones, sin gritos, Daniel le dijo: «Mamá, no sé por qué, pero quiero cambiar». Milagro súbito. No exactamente. Milagro proceso: el corazón que suelta abre ventanas para que entre aire donde antes solo había humo. El mismo amor, otro método, confianza. Y si en mi caso no pasa, me dices:
A veces la primera puerta que se abre no es la del sí, sino la del todavía no. Y ese todavía no es castigo, es taller. En ese taller Dios te enseña a respirar distinto, a mirar distinto, a caminar sin tropezar con la prisa. He visto no que eran no por ahí, y espera que eran te estoy preparando. Cuando sientas que nada cambia, pregúntate, ¿y yo? Estoy cambiando. Porque muchas veces la paz no llega cuando el mar se calma, sino cuando tú aprendes a dormir en la barca. Quiero que lo hagamos juntos. Cierra la mano derecha y piensa en aquello que te quita el sueño. Aprieta. Siente el peso. Ahora abre la mano lento y di, Señor, lo suelto en tu tiempo y a tu manera. Ese gesto simple es un altar. La vida se decide en altares pequeños, y cada vez que repitas el gesto estarás recordándole a tu mente quién manda, no la ansiedad, no el miedo, no el y sí, sino la voz que dice, estoy contigo cuando pases por aguas profundas, y el fuego no te consumirá. Escribe, hago mi parte. Dios hace la suya. Hazlo tu estribillo hoy. Y si sientes que alguien que amas necesita leer esto, compártelo como un acto de fe. Tal vez tú seas el puente para su primer respiro en semanas. Antes de terminar esta parte, déjame adelantarte algo. Muchos han intentado confiar y al primer silencio se desinflan. En la parte 3, voy a mostrarte el secreto menos contado de la esperanza, cómo interpretar los silencios de Dios, sin romperte por dentro, y cómo esos silencios esconden llaves que preparan respuestas más grandes de las que pediste. No lo adivinarías, pero ahí suele empezar el milagro que dura. Quédate cerca cuando el cielo calla, no se ha ido. Está tejiendo. Quizá este sea tu mayor dilema. Oras, clamas, lloras, y lo único que recibes es silencio. Te preguntas, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me respondes si sabes que no aguanto más? Ese silencio duele más que la propia herida. Es como hablar en una habitación vacía, como lanzar botellas al mar sin recibir jamás respuesta. Pero déjame revelarte algo que cambiará tu forma de mirar. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. No es indiferencia, es taller secreto. Y lo que Él cocina en silencio suele ser el banquete más inesperado. Piensa en el sembrador. Cuando planta una semilla, la tierra se cierra sobre ella. Desde afuera parece que nada sucede. Si abres la tierra cada día para comprobar, jamás germinará. La semilla trabaja escondida en un proceso invisible, en un silencio fértil. Así es con tus oraciones, parecen enterradas, pero están germinando en un suelo que no ves. El silencio es la cuna de la respuesta. Recuerdo la historia de Raúl, un hombre que llevaba años pidiendo a Dios sanidad para su esposa. Cada chequeo médico parecía un golpe más fuerte que el anterior. Él gritaba en oración, pero recibía silencio. Hasta que entendió, Dios no estaba callado por crueldad, sino porque primero quería sanar el corazón de Raúl. Le enseñó a amar con paciencia, a sostener, en vez de exigir, a descubrir que la verdadera fortaleza no era ver a su esposa sana de inmediato, sino convertirse él mismo en refugio para ella. Años después, cuando llegó la sanidad física, Raúl comprendió que el milagro más grande había ocurrido antes en su propio interior. Ese es el secreto del silencio. Transforma antes de responder. Cambia al orante antes de cambiar la circunstancia. Y aunque te cueste verlo, es una señal de que Dios está más cerca de lo que imaginas. Te invito a mirar tu vida con otros ojos. ¿Cuántas veces creíste que Dios había callado? Y sin embargo, cuando miras atrás, ves que ese silencio estaba empujándote a nuevos caminos. Tal vez esa puerta cerrada te obligó a abrir otra. Tal vez esa espera te preparó para sostener un regalo que en ese momento hubieras desperdiciado. Dios no improvisa, Él orquesta, y su orquesta muchas veces se afina en silencio. Sé que el corazón humano odia esperar. Queremos respuestas rápidas, diagnósticos claros, contratos firmados, reconciliaciones inmediatas. Pero el cielo no trabaja con la prisa del reloj, trabaja con el compás de la eternidad. Y allí donde tú escuchas vacío, Él está alineando piezas invisibles como un tejedor que entrelaza hilos oscuros con hilos dorados para crear un tapiz que solo entenderás al final.
Mira tu propia angustia como una carta todavía no abierta. El sobre es gris, parece inútil, pero dentro se guarda una palabra que aún no has leído. Cada silencio de Dios es un sobre esperando el momento exacto de ser abierto. Y cuando lo abras, entenderás que ese aparente vacío era en realidad la tinta de su fidelidad escribiendo a tu favor. Quiero que lo declares conmigo no como un simple comentario, sino como una decisión valiente en medio de la incertidumbre. Confío en el silencio de Dios. Escríbelo abajo porque esa declaración cambia la forma en que miras la espera. Deja que tu comentario sea una antorcha para otro que está a punto de rendirse y necesita leer que alguien más eligió confiar aunque no haya respuesta inmediata. Y escucha esto, no todos los silencios son iguales. Algunos son silencios de prueba para fortalecer tu fe, otros son silencios de protección para evitar que entres en algo que te haría daño, y otros son silencios de gestación porque el milagro aún está formándose. ¿Puedes imaginar un bebé naciendo en 2 meses? Moriría. Lo mismo pasa con tus oraciones, si la respuesta llegara antes de tiempo no resistiría. Así que aunque ahora todo parezca estático, créeme, debajo de tu suelo se está moviendo la raíz. No te equivoques, no es la nada, es el todo en proceso. Y justo en ese silencio, Dios te susurra más fuerte de lo que piensas: hijo, hija, confía. No me he olvidado. Estoy obrando donde tus ojos no llegan. Escribe en los comentarios: el silencio de Dios también habla. Hazlo como un acto de fe y comparte este video con alguien que está cansado de esperar. Podría ser la voz que le recuerde que el cielo no calla, sino que trabaja en secreto. Y no te vayas todavía, porque en la parte 4 voy a mostrarte algo aún más profundo, cómo el dolor que hoy no entiendes puede convertirse en la plataforma de tu milagro mañana. Será la pieza que encaje lo que ahora parece roto. Quédate porque lo que viene es el giro que tu corazón necesita escuchar. Has sentido que tu dolor no tiene sentido, que lo único que hace es desgastarte y romperte en pedazos. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. El dolor que hoy sangra en tu vida no es basura, es semilla. Y aunque ahora lo veas como un enemigo, mañana descubrirás que fue el terreno donde germinó tu mayor milagro. Piensa en el oro. Nadie lo usa recién sacado de la mina. Primero lo someten al fuego, un calor tan intenso que destruye lo superficial y solo deja lo puro. Así pasa contigo. El dolor es ese fuego que no entiendes, pero que está refinando lo mejor de ti. No es que Dios disfrute tu sufrimiento, es que Él sabe que sin ese fuego nunca verías de qué estás hecho. Tu carácter, tu fe, tu confianza profunda, todo eso nace cuando parece que ya no puedes más. Déjame contarte la historia de Ana, una mujer que deseaba ser madre, pero cada mes la esperanza se le escurría entre lágrimas. Oraba, servía, y el silencio de Dios parecía cruel, hasta que comprendió que su dolor la estaba llevando a un clamor más profundo. Cuando por fin levantó su voz desde lo más roto de su alma, nació un Samuel, un hijo que cambió la historia de una nación. ¿Ves? El dolor no fue estéril. Fue el campo donde se cultivó un milagro que no solo bendijo a Ana, sino a miles. Quizás ahora sientes que todo se desmorona, tu matrimonio se quiebra, tu salud tambalea, tus finanzas son un desierto. Y piensas, ¿qué puede salir de todo esto? Pues escucha, lo que hoy te está haciendo llorar mañana puede ser el testimonio que rescate a alguien más. Ese vacío que tanto duele será la vasija donde Dios derrame aceite nuevo. No eres una víctima sin rumbo. Eres un escenario donde el cielo mostrará que la vida puede nacer incluso de las cenizas. Recuerda a José, vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, olvidado en un calabozo. Todo parecía un sinsentido. Pero cuando llegó el momento, ese mismo dolor fue el puente que lo llevó a gobernar y a salvar a su pueblo. Lo que parecía un castigo fue en realidad preparación. Tu historia también tiene ese giro esperando. Quiero que repitas esto en tu corazón. Mi dolor tiene propósito. Escríbelo en los comentarios, no como una frase más, sino como una declaración profética. Porque cuando te atreves a creerlo, tu sufrimiento deja de ser peso
y se convierte en semilla. Y esa semilla, aunque tarde, siempre germina. No ignores tus lágrimas. Cada una es agua regando el campo de tu futuro. Dios no desperdicia ni una. Esa noche en la que lloraste en silencio para que nadie escuchara, fue precisamente la noche en la que Él más cerca estuvo de ti. Tal vez no lo sentiste, pero estaba recogiendo esas lágrimas como quien guarda perlas en un frasco. Un día te mostrará ese frasco lleno y entenderás que ni una sola gota fue inútil. Si ahora estás en el fuego, no huyas. Abraza el proceso porque lo que hoy quema mañana brillará. El dolor no define tu final, define la fuerza de tu inicio. No eres la herida que llevas, eres la cicatriz que sanará y contará la fidelidad de Dios. Escribe ahora mismo: creo que mi dolor será mi testimonio. Y comparte este mensaje con alguien que también necesita escuchar que su sufrimiento no es el fin, sino el principio de algo glorioso. Y quédate conmigo porque en la parte 5 te mostraré cómo después de entender el propósito del dolor, puedes abrir los ojos a las pequeñas señales de esperanza que Dios ya está enviando a tu vida, esas señales que parecen insignificantes, pero que son el anuncio de que tu milagro ya comenzó. Cuando el dolor te golpea, lo único que ves es oscuridad. Pero incluso en la noche más densa, siempre hay señales diminutas que anuncian la llegada del amanecer. El problema es que muchas veces, cegados por la angustia, no sabemos reconocer esas señales. Sin embargo, Dios nunca deja a sus hijos sin huellas de esperanza. Lo que ocurre es que esas huellas no siempre llegan como grandes milagros espectaculares, sino como pequeños destellos que parecen insignificantes. Imagina a alguien caminando en un desierto, sediento, cansado, con la piel quemada por el sol. Lo único que quiere es un río enorme para saciar su sed, pero lo que encuentra primero es una pequeña gota de agua en una roca. Y aunque esa gota parece poca cosa, en realidad es la confirmación de que hay vida cerca, de que no todo está perdido. Asimismo actúa Dios contigo, te envía pequeñas gotas de esperanza para recordarte que todavía hay vida, que no te ha abandonado, que lo mejor aún está en camino. Quizá esa señal fue un abrazo inesperado cuando más lo necesitabas, una llamada de alguien que no veías hace tiempo, un versículo que se repite en tu corazón, como si tuviera nombre y apellido, o incluso esa fuerza misteriosa que te levantó una mañana en la que jurabas que no podías más. No lo ignores. Esas cosas que parecen casuales no son casualidad, son mensajes discretos del cielo. Déjame contarte, declara una mujer que luchaba con la depresión. Cada día le costaba levantarse y aunque oraba, sentía que Dios guardaba silencio. Un día, mientras caminaba sin rumbo, vio un pequeño cartel pegado en un poste que decía: «No temas, yo estoy contigo». Era un versículo de Isaías. Casualidad no. Fue una señal. No solucionó todo de inmediato, pero encendió una chispa. Esa chispa la llevó a orar de nuevo, a buscar ayuda, a reencontrar propósito. La señal no era el milagro completo, era el anticipo de que el milagro estaba en camino. Tal vez hoy esperas que tu vida cambie de golpe, que la tormenta se disipe con un solo rayo de luz. Pero Dios muchas veces obra paso a paso. Él quiere que reconozcas sus huellas antes de llegar al destino final, porque esas huellas fortalecen tu fe y entrenan tus ojos para ver lo invisible. Quiero que pienses, ¿cuáles han sido tus pequeñas señales? Esa provisión que llegó en el último momento, ese médico que dijo: «Hay una esperanza», ese amigo que apareció justo cuando estabas por rendirte. No lo des por hecho, dale valor, porque son pruebas de que Dios ya está obrando, aunque no lo veas por completo. Escribe ahora en los comentarios: «Gracias por cada pequeña señal». Hazlo como un acto de gratitud y de reconocimiento, porque cuando agradeces lo pequeño, preparas tu corazón para lo grande. Y escucha, no te desesperes si lo que ves aún es solo una chispa. El fuego grande empieza con una chispa. La lluvia abundante comienza con una sola nube. Y tu milagro, aunque aún no esté completo, ya comenzó en esas señales discretas que parecen simples coincidencias. Comparte este mensaje con alguien que está ciego de dolor
y necesita abrir los ojos a los pequeños recordatorios de amor que Dios ya le está enviando. Podrías ser tú quien le devuelva la fe. No te vayas, porque en la parte 6 descubrirás cómo esas señales pequeñas se convierten en la confirmación de promesas más grandes y cómo aprender a sostenerte en medio de la espera hasta que la promesa se cumpla por completo. Lo que vas a leer será la clave para no rendirte antes de tiempo. Las señales pequeñas son como migajas en el camino, pero no están ahí. Por casualidad son confirmaciones de que una promesa mayor está en marcha. Lo difícil es sostenerse en ese tramo intermedio cuando ya viste una chispa, pero todavía no llega el fuego, cuando ya sentiste una gota, pero aún no llueve la tormenta de bendición que esperas. Esa es la etapa más frágil, el todavía no de Dios. Muchos abandonan justo en ese momento, como un corredor que ya está cerca de la meta pero se rinde porque cree que no llegará, y lo que no sabe es que estaba a 2 pasos de la victoria. Así también te pasa a ti, lo que esperas está más cerca de lo que imaginas, pero la espera parece interminable. Por eso hoy quiero darte un secreto: sostenerse en medio del todavía no es un acto de confianza que abre puertas invisibles. Piensa en Abraham. Dios le prometió descendencia y pasaron años sin ver nada. Cada día veía a Sara envejecer cada mes. Era un recordatorio de que el milagro no llegaba. Pero la promesa no se había cancelado, solo estaba madurando. Dios nunca se retracta de lo que promete. A veces lo que necesitamos no es más fe para pedir, sino más paciencia para esperar. La fe pide, la paciencia sostiene. Y juntas son la llave que abre lo imposible. Mira tu vida. ¿Cuántas veces estuviste a punto de dejarlo todo porque pensaste que Dios ya no cumpliría? ¿Y cuántas veces justo después de rendirte apareció algo que cambió el rumbo? Eso es lo que quiero que recuerdes. Las promesas de Dios no caducan aunque se demoren. Son como cartas selladas que llegarán en el momento exacto, ni antes ni después. Déjame contarte la historia de Luis, que llevaba años buscando un trabajo digno. Había puertas que se cerraban una tras otra, entrevistas sin respuesta, currículums ignorados. Cada no lo hundía más. Pero un día, después de meses de silencio, recibió una llamada de una empresa que nunca había considerado. No solo fue contratado, sino que allí encontró un propósito mayor: ayudar a otros a salir adelante. Los no anteriores no eran rechazo, eran redirecciones. Cada puerta cerrada lo estaba guiando hacia la puerta correcta. Así es como Dios trabaja. Su todavía no es protección y preparación. El reto es no abandonar antes de tiempo. Tu parte es mantener la vela levantada aunque no sople viento, porque cuando sople necesitas estar listo. Quiero que declares ahora: sostengo mi fe en el todavía no. Escríbelo en los comentarios, porque esa frase es un escudo en medio de la espera. No es un cliché, es una decisión de permanecer cuando todo te grita que te rindas. Y escucha bien: cada vez que eliges confiar en la espera, estás construyendo raíces profundas. Un árbol con raíces superficiales se cae con cualquier viento, pero un árbol con raíces profundas soporta tormentas y aún así da fruto. La espera, aunque duela, te está dando raíces. Y lo que Dios está preparando para ti no será algo frágil, será algo que permanecerá. Comparte este mensaje con alguien que está cansado de esperar, porque tal vez esa persona está a un paso de su milagro y necesita la fuerza para no abandonar. Tú puedes ser esa voz que le devuelva esperanza. Y no te vayas, porque en la parte 7 descubrirás cómo convertir la espera en un lugar de crecimiento, cómo aprovechar ese tiempo para transformarte en alguien capaz de sostener la bendición cuando llegue. Lo que viene te mostrará que la espera no es pérdida, es inversión. La espera puede sentirse como una prisión, pero en realidad es un taller secreto. No es un vacío donde nada pasa, es un espacio donde Dios trabaja en tu interior, mientras prepara lo exterior. Y aquí está el misterio. Muchas veces el milagro tarda no porque Dios esté lejos, sino porque quiere que seas capaz de sostenerlo cuando llegue. ¿De qué serviría recibir una bendición inmensa si tu corazón aún no está listo para guardarla? Mira a David. Fue ungido como rey cuando todavía era un pastor de ovejas.
La promesa ya estaba sobre su vida, pero no subió al trono de inmediato. Pasaron años de persecuciones, cuevas, batallas, traiciones. ¿Por qué? Porque el muchacho tenía que convertirse en hombre, el pastor en guerrero, el guerrero en líder. La espera no fue un castigo, fue su entrenamiento. Y cuando finalmente llegó al trono, no solo llevaba la corona en la cabeza, llevaba la madurez en el corazón. Así también es contigo. Quizás ahora sientes que tu vida está detenida, que los días se repiten sin avance. Pero ese aparente estancamiento es el gimnasio de tu fe. Cada lágrima que hoy derramas fortalece tu resistencia. Cada silencio de Dios entrena tu oído para escuchar su susurro. Cada todavía no desarrolla tu paciencia, que será la base para sostener tu bendición sin perderla. Permíteme contarte de Elena, una mujer que anhelaba un matrimonio restaurado. Su esposo se había ido, y durante meses ella oraba y esperaba. Todo parecía inútil. Sin embargo, en ese tiempo de soledad, Elena comenzó a conocerse a sí misma, a sanar heridas antiguas, a descubrir su valor en Dios. Cuando finalmente su esposo regresó arrepentido, ya no encontró a la misma mujer rota, sino a una mujer transformada, fuerte, segura en su identidad. El milagro no fue solo la reconciliación, sino la versión nueva de ella misma que emergió en la espera. ¿Lo ves? La espera no es pérdida, es inversión. Mientras piensas que todo está detenido, el cielo está puliendo diamantes dentro de ti. La fe verdadera no solo confía en la llegada del milagro, también abraza el proceso que lo prepara. Te invito a declarar en voz alta y escribir en los comentarios: mi espera me transforma. Que no sea solo un comentario, sino una convicción. Porque si aprendes a mirar tu proceso como parte de la promesa, tu corazón dejará de desesperarse y empezará a fortalecerse. La próxima vez que te sientas atrapado en la demora, recuerda esto: el orfebre nunca abandona el metal en el fuego. Se queda allí observando hasta que ve su reflejo en él. Asimismo hace Dios contigo, no te deja en la prueba un segundo más de lo necesario. Te forma, te moldea, y cuando finalmente ve en ti su reflejo, entonces te saca para mostrar al mundo lo que ha creado. Comparte este mensaje con alguien que está en un proceso doloroso, para que sepa que no está perdiendo tiempo, sino ganando raíces, carácter y fuerza para sostener lo que viene. Quédate aquí, porque en la parte 8 te revelaré cómo, después de aceptar la espera como taller, puedes empezar a ver oportunidades ocultas en medio del proceso, esas puertas pequeñas que se abren en silencio y que muchas veces pasamos por alto, porque solo esperamos lo grande. Allí descubrirás que lo que parecía desierto puede convertirse en el lugar más fértil de tu vida. Cuando abrazas la espera como un taller, algo sorprendente empieza a suceder. Tus ojos se abren para ver oportunidades ocultas. Lo que antes parecía solo rutina, de pronto se convierte en un espacio donde Dios planta semillas que cambiarán tu futuro. Y esas semillas no siempre llegan en forma de grandes milagros, sino de puertas pequeñas que se abren en silencio, casi desapercibidas, pero que son claves en el plan mayor. El pueblo de Israel pensaba que el maná era solo pan para sobrevivir en el desierto. No lo entendieron al principio, pero ese alimento diario era la prueba de que Dios no los abandonaba ni un solo día. No era un banquete lujoso, pero era la confirmación de su fidelidad. Así también contigo, quizá lo que tienes hoy no es lo que soñaste, pero es la muestra de que Dios sigue sosteniéndote paso a paso. Y ese poco que ahora ves es el anticipo de lo mucho que viene. Déjame contarte de Mateo, un joven que perdió su empleo de manera inesperada. Se sintió hundido, como si la vida se hubiera detenido. Durante meses buscó sin éxito un trabajo grande. Un día, casi por necesidad, aceptó un empleo sencillo en una pequeña tienda. Allí conoció a una persona que años después lo conectaría con el proyecto de su vida. ¿Te das cuenta? La puerta que parecía insignificante fue el pasillo hacia la promesa que él tanto esperaba. Así es como obra Dios. Muchas veces nos entrenamos mirando solo lo grande, lo visible, lo espectacular. Pero su fidelidad se esconde en lo pequeño. Esas oportunidades aparentemente mínimas son como semillas de mostaza, diminutas a los ojos,
pero capaces de convertirse en árboles que dan sombra a muchos. Mira a tu alrededor. ¿Qué oportunidades pequeñas has estado subestimando? Tal vez es esa conversación inesperada, esa invitación a servir en algo sencillo, ese tiempo obligado en soledad que podrías usar para crecer, leer, orar más profundo. Lo que hoy parece una puerta pequeña, mañana será el recuerdo de cómo comenzó tu milagro. Quiero que lo declares y lo escribas en los comentarios. Agradezco las puertas pequeñas, porque reconocer lo pequeño abre la puerta a lo grande. Cuando agradeces lo aparentemente insignificante, entrenas tu corazón para recibir con humildad lo extraordinario. Recuerda, Dios no necesita escenarios grandes para hacer maravillas. Con un simple bastón, abrió el mar. Con 5 panes y 2 peces, alimentó a miles. Con una semilla minúscula empezó un bosque. Y contigo, no será diferente. Lo poco en sus manos se multiplica, lo pequeño en su tiempo se convierte en abundancia. Comparte este mensaje con alguien que solo ve lo que perdió, para que también pueda abrir los ojos a lo que ya tiene. Quizás su milagro está escondido en lo pequeño que hoy menosprecia. Y escucha bien, en la parte 9, te mostraré cómo estas puertas pequeñas, sumadas a la paciencia en la espera, construyen un camino de confianza inquebrantable. Te hablaré de la fe que no se tambalea, de esa certeza que sostiene aun cuando lo visible parece derrumbarse. Lo que viene será el cimiento para caminar sin miedo hacia tu promesa. Las puertas pequeñas que Dios abre en tu camino no son eventos aislados, son ladrillos de un puente que Él mismo está construyendo para llevarte a tu destino. Cada detalle, cada provisión inesperada, cada persona que aparece en el momento justo, son piezas de un rompecabezas mayor. Y cuando decides confiar en esas piezas, aunque no entiendas la imagen completa, tu fe empieza a fortalecerse de una manera que nada puede derribar. La fe verdadera no se mide cuando todo va bien. Se mide cuando no ves nada, y aún así sigues creyendo. Es como caminar sobre un suelo invisible. ¿Lo recuerdas? Pedro pudo andar sobre las aguas mientras mantuvo su mirada fija en Jesús. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y en las olas, empezó a hundirse. Así pasa contigo. Lo que amenaza tu fe no son los problemas en sí, sino dónde decides fijar tu mirada. Si miras solo el caos, te hundes. Si miras a quien sostiene el mar en sus manos, caminas. Déjame contarte de Rosa, una mujer que recibió un diagnóstico médico terrible. Los doctores le dijeron que sus probabilidades eran mínimas. Todo en su alrededor le gritaba: no hay esperanza. Pero Rosa decidió hacer algo distinto. En lugar de pasar sus días repitiendo el pronóstico, comenzó a repetir cada mañana: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Esa declaración se convirtió en su respiración diaria. ¿Y qué pasó? Los meses avanzaron, los tratamientos dieron resultado, y aunque no fue fácil hoy, Rosa cuenta su historia como un testimonio vivo de que la fe no es negar la realidad, sino afirmar una verdad más alta que la realidad. La confianza en Dios no significa que no tiembles, significa que aún temblando sigues caminando, que aunque el corazón se agite, eliges poner tus pasos sobre la palabra. La fe no es un sentimiento constante, es una decisión diaria. Y cada vez que decides confiar, tu espíritu se fortalece. Quiero que lo escribas ahora mismo en los comentarios como un acto de valentía. Camino por fe, no por vista. Hazlo tu declaración hoy, porque esas palabras te recordarán en los días más oscuros que no necesitas verlo todo para avanzar, solo necesitas saber quién camina contigo. Y escucha esto: la fe que se sostiene en medio de la tormenta se convierte en una roca inquebrantable, y esa roca será tu refugio en las próximas batallas. Lo que hoy aprendes a confiar en lo pequeño, mañana te sostendrá en lo grande. Esa confianza será tu herencia, la que incluso bendecirá a tus hijos y a quienes te rodean. No olvides, los milagros no siempre llegan cuando clamas una vez. Muchas veces llegan cuando perseveras, cuando insistes, aunque parezca inútil, cuando eliges creer otra vez cada mañana. Esa perseverancia es la que abre cielos cerrados, porque el cielo se mueve con la fe,
que no se rinde. Comparte este mensaje con alguien que está tambaleando en su fe, para que descubra que incluso el paso más pequeño en confianza es suficiente para sostenerse. Y no te vayas, porque en la parte 10 te voy a mostrar cómo esa fe perseverante no solo sostiene tu vida, sino que también se convierte en luz para otros. Te enseñaré cómo tu proceso de confianza puede impactar a tu familia, a tus amigos y hasta a personas que ni siquiera conoces. Lo que viene será la revelación de que tu fe no es solo para ti, es una herencia que trasciende. Lo que quizá no has notado es que tu fe no se queda solo en ti. Cada paso que das confiando, cada lágrima que entregas en las manos de Dios, cada decisión de no rendirte, aunque todo diga lo contrario, se convierte en luz para otros que te observan en silencio. A veces piensas que nadie ve tu lucha, pero siempre hay alguien mirando, alguien que se inspira en tu resistencia, alguien que recibe esperanza al verte sostenerte en medio de la tormenta. Mira a los discípulos en la barca. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, los demás no dieron un solo paso, pero sus ojos se abrieron. Ellos aprendieron que lo imposible era posible porque alguien se atrevió a creer. Así pasa contigo, tu proceso no es solo tuyo. Dios lo usa como un testimonio vivo para encender la fe de los que te rodean. Déjame contarte la historia de Andrés, un padre de familia que perdió su empleo. En casa no había abundancia, y muchas veces él mismo dudaba. Pero en lugar de dejar que el miedo reinara cada noche, se reunía con sus hijos y juntos oraban. Decía: «Hoy no tenemos mucho, pero tenemos al Dios que nunca falla». Años después, cuando sus hijos crecieron, recordaban ese tiempo no como el más pobre de sus vidas, sino como el más rico en fe. ¿Ves lo poderoso? Lo que parecía escasez se transformó en herencia de confianza. Tu fe puede ser el legado más grande que dejes. Quizás no tienes riquezas para heredar, pero cada vez que decides confiar, siembras en los corazones de quienes te miran. Esa siembra produce frutos que trascienden generaciones. No subestimes el impacto de tu confianza. Alguien está encontrando fuerzas porque te ve creer aún en medio de tu dolor. Quiero que declares y escribas en los comentarios: «Mi fe será luz para otros». Escríbelo con convicción, porque esa declaración abre un horizonte nuevo. Dejas de ver tu proceso como una carga aislada y lo empiezas a ver como un faro. Y un faro no se enciende para sí mismo, se enciende para guiar a otros. Recuerda, tu historia puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Tal vez tu hermano, tu amiga o incluso un desconocido necesita ver que es posible mantenerse en pie cuando todo se derrumba. Y ese testimonio eres tú. Comparte este mensaje con alguien de tu familia, porque nunca sabes quién está necesitando ver tu fe para recuperar la suya. Podrías ser tú quien despierte la esperanza dormida en otro corazón. Y no te vayas todavía, porque en la parte 11 te revelaré cómo, después de que tu fe se convierte en luz para otros, Dios comienza a multiplicar tus pasos de confianza y a llevarte a niveles que jamás imaginaste. Verás cómo lo que parecía una lucha personal se transforma en una misión mayor, donde tu vida entera se vuelve un canal de bendición. Cuando tu fe comienza a brillar para otros, algo sobrenatural sucede. Dios multiplica lo que depositas en sus manos. Ese pequeño acto de confianza que hiciste en silencio, esa oración que lanzaste entre lágrimas, esa decisión de no rendirte aunque nadie lo celebró, se convierte en semillas que el cielo recoge y multiplica mucho más allá de lo que imaginas. Así es, el carácter de Dios: lo que entregas no vuelve vacío. ¿Recuerdas a aquel niño con los 5 panes y 2 peces? Él pudo haberse quedado callado pensando que era demasiado poco, pero en manos de Jesús, ese poco alimentó a miles. Así pasa contigo. Tal vez tu fe te parece pequeña, tu oración débil, tu esperanza frágil, pero en manos del Dios eterno, lo poco se transforma en abundancia, lo débil en fortaleza, lo frágil en testimonio poderoso. Déjame contarte de Julia, una mujer que se dedicaba a servir en silencio en su comunidad, a pesar de que en su casa atravesaba grandes dificultades. Muchos pensaban que su fe era simple, que sus oraciones no hacían ruido.
Pero con el tiempo esas semillas silenciosas florecieron. Su esposo, que había sido indiferente a Dios, terminó entregándole su vida después de ver la constancia de ella. Y sus hijos crecieron recordando no las carencias, sino la fe inquebrantable de su madre. Lo que parecía pequeño se multiplicó en legado eterno. Aquí está el secreto: cada vez que eliges confiar, aunque sea un paso diminuto, Dios lo toma como material para un milagro mayor. Tú no controlas el resultado, pero sí la semilla que decides sembrar. Y esa semilla, en el tiempo correcto, siempre se multiplica. Por eso no desprecies lo que hoy parece poco. Esa oración de madrugada, esa lágrima escondida, ese sí, a pesar del miedo, son tesoros en el cielo. Y el cielo nunca olvida. Puede que no veas aún la cosecha completa, pero cada semilla que has sembrado está germinando en silencio. Y un día, cuando menos lo esperes, verás el campo florecer. Escríbelo en los comentarios como una declaración profética. Mi semilla en Dios se multiplicará. Hazlo con fe, aunque sientas que apenas tienes algo para dar. Porque esa confesión abre tus ojos a la verdad: nada de lo que entregas a Dios se pierde, todo se transforma en abundancia. Y escucha bien, la multiplicación no siempre viene en la forma que esperas. A veces llega en oportunidades nuevas, en relaciones restauradas, en provisión inesperada, en paz interior que ningún dinero puede comprar. Así es como Dios sorprende, no limitado a tus planes, sino desbordando con los suyos. Comparte este mensaje con alguien que siente que lo suyo es demasiado pequeño para importar. Recuérdale que en manos de Dios no existe lo insignificante. Quédate, porque en la parte 12 te mostraré cómo esa multiplicación no solo transforma tu vida, sino que te convierte en canal de bendición para otros. Verás cómo lo que recibes no se queda en ti, sino que fluye a través de ti, alcanzando a más personas de las que imaginas. Esa es la grandeza de un corazón que confía. Cuando Dios multiplica lo que has entregado, no lo hace solo para ti. Lo hace para que seas un canal, un río que fluye, no una cisterna que acumula. Porque el amor del Padre nunca se queda estancado. Cuando llega a tu vida, inevitablemente busca extenderse a otros. Mira cómo funciona esa paz que experimentaste en medio de tu tormenta. No fue únicamente para darte calma, sino también para que un día puedas mirar a alguien que está atravesando lo mismo y decirle con autoridad: yo también estuve allí, pero Dios me sostuvo y te sostendrá a ti. Ese testimonio tiene un poder que ninguna teoría puede igualar. Imagina un río: mientras el agua corre, siempre hay vida alrededor. Donde fluye, hay árboles verdes, hay peces, hay frescura. Pero si el río se detiene y se convierte en un estanque cerrado, el agua se contamina y pierde su esencia. Así pasa con las bendiciones de Dios. Fueron hechas para fluir. Si lo que recibes lo compartes, se mantiene fresco, se multiplica, se expande. Te cuento la historia de Luis, un hombre que había perdido su trabajo y sentía que la vida se le venía abajo. Oraba con desesperación y un día recibió ayuda inesperada para cubrir lo básico. Pero en lugar de guardarlo todo con miedo, decidió compartir una parte con una vecina que estaba en una situación aún más crítica. Lo increíble fue que a la semana, Luis recibió una oferta de empleo mucho mejor de lo que imaginaba. Su generosidad, nacida de lo poco, se convirtió en la llave que abrió una puerta gigantesca. Eso es lo que hace Dios: te bendice, no solo para saciarte, sino para que bendigas. Te sana no solo para aliviarte, sino para que sanes corazones rotos con tus palabras y tu presencia. Te restaura no solo para levantarte, sino para que seas un faro para otros que todavía están en medio de la tormenta. Escribe ahora en los comentarios: Señor, hazme un canal de tu bendición. Porque esa declaración abre un espacio en tu interior para que Dios use lo que tienes, incluso lo más pequeño, para tocar a alguien más. Y escucha: la verdadera grandeza no está en acumular, sino en dar. El mundo mide la riqueza por lo que guardas. Dios mide tu riqueza por lo que compartes. La abundancia de Dios nunca se agota, y mientras más la dejas fluir, más te confía. Permanece atento, porque en la parte 13 vamos a profundizar en cómo Dios convierte cada herida que sanó en ti en medicina para otros.
Descubrirás que incluso tu dolor más oscuro puede ser transformado en una lámpara que ilumine el camino de quienes todavía caminan en sombras. Esa es la manera en que tu vida se vuelve un testimonio vivo del poder de Dios. Dios nunca desperdicia tu dolor. Cada lágrima que has derramado, cada herida que parecía insuperable cada noche en la que creíste que nadie te escuchaba, Él lo ha recogido todo. Y ahora aquello que pensabas que era tu punto más débil se convierte en la herramienta más poderosa para sanar a otros. Imagina una vasija rota. A primera vista ya no sirve, parece inútil. Pero en manos de un artista esas grietas pueden llenarse de oro como en el arte del kintsugi, donde cada fractura es resaltada con algo precioso. El resultado es una obra mucho más valiosa y hermosa que antes de romperse. Así obra Dios contigo. No borra tus cicatrices, las transforma en testimonio. Lo que antes fue vergüenza, ahora es gloria. Lo que fue ruina ahora es un altar de esperanza. ¿Recuerdas a José vendido por sus hermanos, encarcelado, injustamente y olvidado? Años después pudo mirar a quienes lo traicionaron y decirles: Dios convirtió en bien lo que ustedes intentaron para mal. Esa es la esencia del milagro. Lo que pensabas que era el final, Dios lo transforma en un nuevo comienzo, que bendice incluso a quienes te hirieron. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Qué cicatriz llevas que aún te duele? Tal vez un rechazo, una pérdida, una traición. Déjame decirte algo: esa herida puede convertirse en la lámpara que otro necesita para no perderse en la oscuridad. Cuando hablas desde tu quebranto sanado, tu voz tiene una fuerza distinta, porque no hablas de teoría, hablas de vida. Por eso no escondas tu historia. Tu testimonio es un regalo que puede salvar a alguien del abismo. Dios usará lo que viviste para dar esperanza. Hoy mismo alguien necesita escuchar lo que ya superaste. Escribe en los comentarios como un acto de fe: mis cicatrices serán medicina para otros. Decláralo sin miedo, porque en esa confesión se activa el poder de convertir tu dolor en propósito. Y aquí viene lo más hermoso: cuando permites que tus heridas sanadas sirvan a otros, tu vida trasciende. Ya no solo eres alguien que sobrevivió, eres alguien que guía, que inspira, que refleja la fidelidad de Dios. Quédate, porque en la parte 14 descubrirás cómo la perseverancia en medio de las pruebas no solo fortalece tu fe, sino que abre puertas que jamás imaginaste. Allí entenderás por qué a veces el proceso parece largo, pero siempre tiene un propósito divino escondido detrás. La perseverancia es la llave que abre las puertas que parecían selladas. Muchos piensan que la fe se demuestra en un instante, en una oración poderosa o en un milagro inmediato. Pero en realidad la fe verdadera se revela en la constancia, en el seguir creyendo aun cuando los días se hacen largos y las respuestas parecen tardar. Imagina un sembrador que cada mañana riega la tierra, aunque todavía no ve brotar nada. Otros lo miran y se burlan: ¿por qué sigues trabajando si no hay señales? Pero él lo sabe: bajo la tierra las semillas están germinando en silencio. Y un día, sin aviso, el campo entero florece. Así es la perseverancia: regar con fe cada día, confiando en que lo invisible se está gestando. Quizá te has cansado de orar por lo mismo, de esperar un cambio en tu familia, en tu salud o en tus finanzas. Has sentido la tentación de rendirte porque nada parece moverse. Pero escucha: cada oración, cada lágrima, cada paso firme en medio de la tormenta está escribiendo un testimonio que aún no ves. Perseverar no significa no cansarse, significa decidir no detenerse, aunque estés cansado. Mira a Pablo escribiendo cartas desde la prisión. Podría haberse callado, pero siguió proclamando el Evangelio. Hoy esas cartas son parte de la Biblia y han transformado millones de vidas. ¿Lo ves? Lo que hizo en medio de la dificultad trascendió mucho más de lo que él imaginó. Lo mismo ocurre contigo: tu perseverancia no solo te fortalece a ti, sino que impacta a generaciones. No te engañes pensando que Dios se ha olvidado. El silencio no es abandono. Es el taller secreto donde tu fe se está templando como el hierro en el fuego. Cuando finalmente llegue el momento, entenderás que cada espera, cada lucha, cada paso lento pero firme, te estaba preparando para recibir algo que no hubieras podido sostener de otra forma.
Escribe en los comentarios: persevero porque confío en Dios. Decláralo aunque tu corazón tiemble, porque esa confesión es un ancla que mantendrá tu alma firme cuando la tormenta arrecie. Y recuerda, la perseverancia no es solo aguantar, es avanzar con esperanza, aunque sea 1 milímetro por día. Porque cada pequeño avance es un grito silencioso de fe que el cielo escucha. Quédate, porque en la parte 15 descubrirás cómo la confianza radical en Dios, esa que se atreve a soltar el control por completo, abre caminos donde parecía no haber salida. Allí entenderás por qué soltar no es perder, sino permitir que Dios te entregue lo mejor. Confiar en Dios radicalmente es una de las decisiones más desafiantes que puedes tomar, porque significa soltar aquello que más temes perder. No se trata de una confianza parcial donde entregas algunas áreas de tu vida, pero retienes otras. Se trata de rendir completamente el volante de tu historia y permitir que Él conduzca incluso por caminos que no comprendes. Imagina que estás en medio de un puente colgante sobre un abismo profundo. El instinto humano es mirar hacia abajo, temblar de miedo y querer retroceder. Pero Dios te dice: no mires el abismo, mira mi mano. Yo soy el puente que no se rompe. Yo soy la roca que sostiene cada paso. Confiar radicalmente es caminar sabiendo que aunque no ves el final, quien sostiene tu vida nunca falla. El problema es que muchas veces confundimos control con seguridad. Pensamos que mientras tengamos todo calculado, nada nos saldrá mal. Pero la vida se encarga de demostrarnos lo contrario: las pérdidas inesperadas, los cambios repentinos, las puertas que se cierran. Allí descubrimos que no tenemos tanto control como creíamos. Y aunque esa revelación duele, también es una invitación, la invitación a confiar en el único que sí lo tiene. Recuerda la historia de Abraham. Dios le pidió a su hijo Isaac aquello que más amaba. Humanamente parecía absurdo, pero Abraham eligió obedecer. Y en ese acto de rendición, Dios no solo le devolvió a su hijo, sino que selló con él una promesa eterna. Eso nos muestra que cuando sueltas lo que más valoras, Dios lo transforma y lo multiplica. Lo que parece una pérdida en sus manos se convierte en propósito. Tal vez tú hoy estás aferrado a un plan, a una relación, a un sueño que no entiendes por qué no avanza. Y el Espíritu Santo te susurra: suelta. No porque quiero quitarte, sino porque quiero darte algo mayor. ¿Lo crees? Rendir no es perder. Rendir es abrir las manos para recibir lo que ya está preparado para ti. Escribe en los comentarios: suelto y confío porque Dios tiene el control. Hazlo no como una frase bonita, sino como una declaración que rompe cadenas invisibles de miedo y ansiedad. Cuando confías radicalmente, la vida se vuelve más ligera. Dejas de pelear con fuerzas humanas y comienzas a descansar en el poder de aquel que mueve montañas. Descubres que soltar no significa caer, sino aprender a volar en brazos del Padre. Quédate, porque en la parte 16 veremos cómo esta confianza radical no solo transforma tu interior, sino que abre puertas que estaban cerradas, puertas que ningún esfuerzo humano pudo mover. Allí entenderás que cuando sueltas, Dios actúa, y cuando confías, lo imposible se vuelve posible. Cuando decides confiar radicalmente, algo invisible empieza a suceder. Las puertas que parecían selladas comienzan a moverse. No porque tú tengas la fuerza para abrirlas, sino porque al soltar le das permiso a Dios de intervenir. Y Él abre de maneras que superan cualquier estrategia humana. Piensa en Pedro en la cárcel. Las cadenas estaban firmemente sujetas, los guardias vigilaban, y las puertas parecían imposibles de atravesar. Sin embargo, en medio de la noche, un ángel del Señor lo despertó. Las cadenas cayeron y las puertas se abrieron solas. Pedro no tuvo que derribar muros ni sobornar a nadie. Su única tarea fue levantarse y caminar. Así obra Dios cuando confías. Lo imposible se convierte en camino, lo cerrado se abre sin que entiendas cómo. Lo mismo sucede contigo. Quizás llevas tiempo golpeando la misma puerta, la del trabajo, la de una relación, la de un sueño estancado, y sientes que no se abre. Pero Dios te dice: no te desgastes más en esa puerta. Déjamela a mí, porque yo tengo la llave que ningún hombre puede girar.
Su poder no solo abre, sino que abre en el momento exacto, protegiéndote de entrar antes de tiempo o por lugares equivocados. Imagina que tu vida es como un corredor lleno de puertas. Tú solo ves la que está cerrada frente a ti y piensas que es la única salida. Pero Dios desde lo alto ve todas las puertas y sabe cuál conduce a tu destino verdadero. Confiar radicalmente es aceptar que la puerta que se cerró no era rechazo sino redirección, que el no de hoy puede ser el sí perfecto del mañana. Una mujer llamada Marta compartió alguna vez que lloró por años porque no conseguía el empleo que tanto deseaba. Se sentía rechazada, olvidada por Dios. Pero un día, cuando menos lo esperaba, recibió una oportunidad en un lugar donde no solo ganó estabilidad, sino que descubrió su propósito: ayudar a mujeres en situación vulnerable. Marta entendió entonces que las puertas cerradas anteriores no eran un castigo, eran la manera en que Dios la estaba guiando hacia la puerta correcta. Escribe en los comentarios como un acto profético: confío en que Dios abrirá la puerta correcta. Porque declarar con fe es dar un paso en ese pasillo oscuro confiando en que la luz de Dios encenderá la cerradura justa en el momento indicado. Y no olvides esto: cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, es porque te protege de un daño que aún no ves. Esa es la tranquilidad de los hijos que confían. Permanece aquí, porque en la parte 17 descubriremos cómo, una vez que esas puertas se abren, Dios no solo te introduce en un lugar nuevo, sino que te da autoridad y propósito para caminar con firmeza. Verás que no se trata solo de recibir, sino de vivir en plenitud lo que Él preparó desde antes para ti. Cuando finalmente Dios abre una puerta en tu vida, no lo hace solo para sacarte de la angustia, lo hace para establecerte en un nuevo nivel de propósito. Porque el plan de Dios nunca termina en la liberación, comienza allí. La libertad no es la meta final, es la plataforma desde donde Él te hace caminar en tu destino. Mira a José. Después de años de traiciones, esclavitud y cárcel, Dios abrió la puerta y lo llevó al palacio de Egipto. Pero no fue simplemente para darle comodidad o poder, sino para cumplir un propósito mucho mayor: salvar a una nación entera y preservar a su familia. Lo mismo pasa contigo. Las puertas que Dios abre no son casualidad, son estratégicas. Te colocan en lugares donde tu vida será testimonio y tu voz tendrá impacto. Tal vez piensas que la oportunidad que viene será solo para ti, pero en realidad será para muchos. Cuando Dios te da un nuevo empleo, puede ser porque quiere que seas luz en ese ambiente. Cuando restaura una relación, puede ser porque quiere usar tu historia para sanar a otros. Cuando responde a tu oración económica, no es solo para suplir tu necesidad, sino para que seas canal de provisión a alguien que lo necesita. Recuerda, con cada puerta abierta, Dios también te da autoridad. Una autoridad que no se basa en títulos humanos, sino en la confianza que has construido con Él en lo secreto. Esa autoridad se nota cuando hablas, y tus palabras llevan peso, cuando actúas, y otros sienten paz, cuando decides, y hay fruto que permanece. Imagina caminar en un terreno que antes te era prohibido. Cada paso que das ahora es seguro, porque no fuiste tú quien abrió el acceso, fue Dios mismo. Y si Él abrió, es porque ya preparó todo lo que necesitas dentro: la gracia, la provisión, la fortaleza. Tu tarea no es temer, sino habitar plenamente lo que Él te entrega. Por eso hoy te digo: no entres por las nuevas puertas con un corazón de miedo, como quien se siente intruso. Entra con gratitud, como hijo amado que reconoce que está pisando terreno preparado desde la eternidad. Escribe ahora en los comentarios: caminaré en el propósito que Dios preparó para mí. Esa confesión rompe toda duda y alinea tu corazón con la certeza de que no eres espectador, eres protagonista en el plan divino. Quédate conmigo, porque en la parte 18 descubriremos cómo mantenernos firmes en medio de lo nuevo. Porque entrar por la puerta es solo el inicio. Permanecer en ese lugar requiere fe, carácter y la convicción de que Dios sigue siendo tu sustento, incluso cuando las bendiciones crezcan. Allí entenderás cómo no perderte en lo que recibes, sino vivir cada día con los ojos puestos en el dador. Entrar por la puerta que Dios abre es glorioso,
Pero permanecer allí es un desafío aún mayor, porque la bendición puede convertirse en una distracción si olvidas quién fue el que te llevó hasta ese lugar. El peligro no siempre está en la escasez. Muchas veces el verdadero reto está en la abundancia. Allí es cuando tu corazón debe recordar que el mismo Dios que te sostuvo en el desierto es el que ahora te acompaña en la tierra prometida. El pueblo de Israel lo vivió. Cuando salieron de Egipto dependían día a día del maná. Cada mañana se levantaban sabiendo que su sustento venía de arriba. Pero cuando entraron en Canaán con cosechas abundantes y tierras fértiles, comenzaron a olvidarse del Dios que los había liberado. La bendición se volvió rutina, y la rutina apagó la gratitud. Ese es el mayor riesgo: disfrutar el regalo y olvidar al dador. Por eso, si hoy estás entrando en una temporada nueva, escucha este consejo: mantén tu corazón humilde. No permitas que el éxito robe tu dependencia. Haz de cada logro un altar de gratitud. Cada vez que recibas algo nuevo, levanta tus ojos y di: esto no es obra mía, es gracia de Dios. Esa actitud no solo honra al Padre, sino que también protege tu corazón de la soberbia y la autosuficiencia. Déjame contarte de Camila, una mujer que soñó por años con tener su propio negocio. Cuando finalmente lo logró, los primeros meses fueron difíciles, pero con fe y esfuerzo, las cosas comenzaron a prosperar. Pronto las ventas crecieron, y con ello llegaron nuevas amistades, nuevas oportunidades y también nuevas tentaciones. Camila estuvo a punto de perderse en ese torbellino, hasta que recordó algo que siempre había dicho en su tiempo de escasez: todo lo que tengo es de Dios. Volvió a sus rodillas, volvió a sus principios, y esa decisión la salvó de perder lo que más valía: su conexión con el Señor. Escribe en los comentarios: no olvidaré al dador de mis bendiciones. Haz de esa frase tu escudo en los días de abundancia, porque allí es donde más necesitas recordar que lo que eres y lo que tienes no es mérito propio, sino fruto del amor del Padre. Y escucha bien: Dios no quiere que vivas con miedo a perder lo que recibes. Quiere que lo disfrutes plenamente, pero con un corazón alineado. Cuando tu confianza no está en la bendición, sino en el Dios de la bendición, nada podrá sacudirte. Comparte este mensaje con alguien que acaba de recibir una respuesta de Dios, para que recuerde que lo más importante no es lo que tiene en sus manos, sino lo que guarda en su corazón. Quédate cerca, porque en la parte 19 veremos cómo, después de aprender a permanecer en la bendición, Dios te lleva aún más lejos, a convertirte en testimonio vivo y guía para otros que todavía están en medio de su desierto. Allí comprenderás que tu historia no es solo para ti, sino para inspirar a otros a seguir confiando. Cuando aprendes a permanecer en la bendición sin olvidar al dador, tu vida empieza a tomar un nuevo sentido. Ya no se trata solo de ti, sino de cómo tu historia puede inspirar y guiar a otros. Dios nunca bendice en privado para que escondas lo recibido. Él multiplica tu testimonio para que otros encuentren en ti un reflejo de su fidelidad. Piensa en la mujer samaritana. Ella se encontró con Jesús junto al pozo, y en ese encuentro recibió agua viva que sació su alma. ¿Qué hizo después? No guardó esa experiencia como un secreto. Corrió al pueblo y contó lo que había vivido, y por medio de su testimonio, muchos conocieron a Cristo. Lo que empezó como un momento íntimo, terminó como un avivamiento colectivo. Así obra Dios: lo que transforma tu interior, lo utiliza como semilla para transformar a otros. Quizás no lo sabes, pero alguien cerca de ti está observando tu proceso. Tal vez un amigo que ve tu paciencia, un hijo que observa tu perseverancia, un compañero de trabajo que nota tu integridad. Sin decir una palabra, tu manera de enfrentar las tormentas y de agradecer en las victorias ya es una predicación viva. Tu historia está predicando aunque tú no lo notes. Déjame contarte de Héctor, un hombre que estuvo al borde de perderlo todo. Durante años luchó con adicciones que lo destruyeron poco a poco. Pero cuando decidió rendirse a Dios, su vida comenzó a cambiar. No fue fácil, pero paso a paso el Señor lo restauró. Hoy Héctor visita hospitales y cárceles contando su experiencia. Lo que un día fue su mayor vergüenza,
ahora es el puente por el cual otros encuentran esperanza. Su dolor no fue en vano, se convirtió en un faro para quienes todavía caminan en la oscuridad. Así también contigo, Dios quiere usar cada cicatriz sanada, cada victoria lograda y cada lágrima convertida en fuerza, como mensajes de esperanza para quienes todavía sienten que no pueden más. Tu vida puede ser la prueba viviente de que sí hay salida, de que sí existe un mañana mejor, de que sí hay un Dios que responde. Escribe en los comentarios como un acto de fe: mi historia será un testimonio para otros. Escríbelo con convicción, porque esa frase no solo declara un futuro, sino que activa en tu espíritu la disposición para dejar que Dios te use más allá de tus propias fronteras. Y escucha, cuando decides ser testimonio, Dios multiplica tu influencia. Lo que parecía una vida común se convierte en un canal extraordinario, porque en el reino lo ordinario en sus manos se vuelve sobrenatural. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que su dolor también tiene propósito. Tal vez tu gesto sea la chispa que encienda en su corazón la fe que pensaba perdida. No te vayas todavía, porque en la parte 20 descubriremos cómo toda esta historia de espera, perseverancia, puertas abiertas y testimonio desemboca en una verdad gloriosa. Dios nunca deja una obra incompleta. Lo que comenzó en ti lo llevará a su cumplimiento, y lo hará de una manera mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Dios nunca empieza algo para dejarlo a medias. Esa es una de las verdades más poderosas que puedes guardar en tu corazón. El mismo que encendió en ti la chispa de la fe será fiel para llevar a cabo la obra hasta completarla. No importa cuánto tiempo tardes en verlo, ni cuántas veces hayas sentido que retrocedes, lo que Él comenzó en tu vida ya tiene sello de victoria. Mira atrás un momento. Recuerda esas temporadas donde pensaste que no ibas a sobrevivir. Creías que esa tormenta sería tu final, pero aquí estás leyendo estas palabras con un corazón que todavía late y unos ojos que todavía miran hacia adelante. Eso es prueba suficiente de que Dios no te soltó. Si no te dejó caer entonces, no lo hará ahora. El proceso entero, la espera, las señales pequeñas, la perseverancia, las puertas cerradas y luego abiertas, las lágrimas que se convirtieron en fuerza, todo ha sido parte de una sinfonía que Él mismo dirige. Tú viste fragmentos aislados, pero Dios siempre ha visto la melodía completa. Y cuando llegue el momento final, entenderás que ninguna nota estaba fuera de lugar. Recuerda la promesa en Jeremías: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Eso no es poesía vacía, es una declaración eterna. Aun cuando tú dudas, sus planes siguen firmes. Y lo más glorioso es que lo que viene no será apenas una salida digna, será abundancia multiplicada. Dios no te dará solo lo suficiente para sobrevivir, sino lo necesario para que tu vida brille como testimonio de su bondad. Imagina un tapiz visto desde abajo, solo hilos enredados, colores que no tienen sentido, nudos que parecen un error. Así ves tu historia muchas veces. Pero cuando el tapiz se voltea, descubres un diseño perfecto. Así será contigo. Lo que hoy parece caos, mañana será belleza. Lo que hoy parece pérdida, mañana será propósito. Escribe en los comentarios como un acto de fe final: Dios completará su obra en mí. Hazlo con convicción, porque esa frase será el eco que te acompañe en cada nueva etapa. Y quiero que escuches esto como susurro del Padre e Hijo. Hijo, hija, no temas. Yo no te traje hasta aquí para dejarte. Lo que comencé en tu vida lo terminaré, y cuando veas el final, entenderás que cada lágrima, cada espera y cada herida tenían sentido. Estoy contigo hasta el último capítulo, y tu historia será para mi gloria. Comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza, alguien que piensa que su historia terminó. Dile que no, que apenas está en medio del capítulo y que el autor todavía está escribiendo un desenlace glorioso. Porque lo que Dios comenzó en ti, lo llevará a su perfección.